Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra lejana llamada Canaán, vivía una pareja llamada Isaac y Rebeca. Isaac era hijo de Abraham, el gran hombre de fe que había recibido la promesa de Dios de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Isaac y Rebeca deseaban tener hijos, pero pasaron muchos años sin que su deseo se cumpliera. Entonces Isaac oró fervientemente a Dios, pidiéndole que le concediera a Rebeca el don de ser madre. Dios escuchó la oración de Isaac y pronto Rebeca descubrió que estaba esperando un bebé. Pero no solo uno, sino dos bebés. Sí, Rebeca estaba embarazada de gemelos. Los bebés dentro de su vientre parecían moverse mucho, como si estuvieran peleando. Preocupada, Rebeca oró a Dios, y él le respondió que dentro de ella había dos naciones, y que los dos niños serían muy diferentes y que el mayor serviría al menor. Finalmente llegó el día del nacimiento. El primer bebé en nacer era rojizo y muy peludo. Sus padres lo llamaron Esaú, que significa peludo. Luego el segundo bebé nació agarrando el talón de su hermano, como si estuviera intentando salir primero. Este niño fue llamado Jacob, que significa suplantador, o el que agarra el talón. Jacob y Esaú crecieron en la misma familia, pero eran muy diferentes el uno del otro. Esaú era un hábil cazador y pasaba mucho tiempo en el campo. Le encantaba la aventura y la emoción de cazar animales. Jacob, por otro lado, prefería quedarse en casa y ayudaba a su madre Rebeca con las tareas del hogar. Era tranquilo y reflexivo, y pasaba mucho tiempo pensando y aprendiendo. Isaac, su padre, amaba más a Esaú porque disfrutaba de la carne de caza que traía a casa. Rebeca, sin embargo, amaba más a Jacob. Aunque los dos hermanos eran diferentes, ambos eran parte del plan especial de Dios. Un día, cuando Esaú regresó del campo muy cansado y hambriento, vio que Jacob había preparado un delicioso guiso. «Dame un poco de ese guiso rojo», le dijo Esaú a Jacob. «Estoy a punto de morir de hambre». Pero Jacob, viendo una oportunidad, le respondió: «Primero véndeme tu primogenitura». La primogenitura era un derecho especial que el hijo mayor tenía en la familia, incluyendo una bendición especial de su padre. Esaú, pensando solo en su hambre y no en el futuro, aceptó el trato. «¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre?», dijo Esaú. Y así le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de guiso. Jacob le dio a Esaú el guiso, y así comenzó una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. A medida que pasaron los años, Isaac, el padre de Jacob y Esaú, se hizo viejo y sus ojos se debilitaron, volviéndose casi ciego. Un día, sintiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, Isaac llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío, quiero darte mi bendición antes de morir. Ve al campo y caza un animal para mí. Prepárame un sabroso guiso como a mí me gusta, para que pueda darte mi bendición antes de partir». Rebeca, la madre de Jacob, escuchó lo que Isaac le dijo a Esaú. Recordando la promesa de Dios de que el mayor serviría al menor, Rebeca ideó un plan para asegurarse de que Jacob, su hijo menor, recibiera la bendición en lugar de Esaú. Rápidamente llamó a Jacob y le contó el plan. «Ve y trae 2 de los mejores cabritos del rebaño, y yo prepararé un guiso sabroso para tu padre, tal como a él le gusta. Llévaselo a tu padre para que te bendiga a ti en lugar de Esaú». Jacob estaba nervioso y preocupado. «Pero madre», dijo Jacob, «Esaú es un hombre peludo, y yo tengo la piel suave. Si mi padre me toca, sabrá que soy Jacob y no Esaú, y traeré sobre mí una maldición en lugar de una bendición». Pero Rebeca le dijo: «Hijo mío, déjame esa parte a mí. Solo haz lo que te digo». Rebeca rápidamente preparó el guiso y luego tomó algunas de las ropas de Esaú y se las dio a Jacob para que se las pusiera. También cubrió sus manos y el cuello con la piel de los cabritos para que pareciera más peludo. Jacob llevó el guiso a su padre y dijo: «Padre mío, soy Esaú, tu primogénito».
he hecho lo que me pediste. Levántate, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Isaac, aunque dudoso, dijo, ¿cómo encontraste la casa tan rápido, hijo mío? Jacob respondió, porque el Señor tu Dios me la entregó. Isaac todavía no estaba seguro y le pidió a Jacob que se acercara para que pudiera tocarlo. Cuando Isaac sintió las manos peludas de Jacob, pensó que era Esaú. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Dijo. Después de comer el guiso, Isaac bendijo a Jacob, pensando que era Esaú. Que Dios te dé del rocío del cielo, de la riqueza de la tierra, y abundancia de grano y vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan, y benditos sean los que te bendigan. Dijo Isaac. Poco después de que Jacob recibiera la bendición de su padre, Esaú regresó del campo y preparó su propio guiso para su padre. Cuando entró y le dijo a Isaac que se levantara y comiera para que pudiera bendecirlo, Isaac tembló violentamente. ¿Quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú, respondió. Isaac se dio cuenta de que había sido engañado y comenzó a llorar. Esaú, al darse cuenta de lo que había sucedido, también lloró amargamente y le suplicó a su padre que le diera una bendición. Pero Isaac le dijo, tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Esaú, lleno de ira, decidió que mataría a Jacob después de la muerte de su padre. Rebeca, al enterarse de los planes de Esaú, llamó a Jacob y le dijo, «Huye, hijo mío, a la casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí hasta que la ira de tu hermano se calme. Cuando sea seguro, te mandaré a buscar». Jacob, obedeciendo a su madre, partió rápidamente hacia Harán. Jacob emprendió un largo y solitario viaje hacia Harán. Durante días y noches caminó a través de tierras desconocidas, enfrentando el calor del día y el frío de la noche. A veces se sentía muy solo y tenía miedo, pero recordaba las historias que su abuelo Abraham le había contado sobre cómo Dios siempre estaba con ellos y los protegía. Una noche, después de un largo día de caminar, Jacob llegó a un lugar llamado Luz. Estaba cansado y decidió descansar. Tomó una piedra, la puso bajo su cabeza como almohada, y se acostó para dormir. Aunque estaba solo y asustado, Jacob oró a Dios, pidiéndole que lo cuidara durante su viaje. Esa noche, mientras Jacob dormía, tuvo un sueño increíble. Vio una escalera que subía de la tierra al cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido». Cuando Jacob se despertó, estaba asombrado y dijo, «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Jacob tuvo miedo, pero también estaba lleno de alegría, porque sabía que Dios estaba con él. Tomó la piedra que había usado como almohada, la puso como un pilar y derramó aceite sobre ella. Llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Jacob hizo una promesa a Dios. «Si Dios está conmigo y me cuida en este viaje, y me da comida para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios». Después de su encuentro con Dios en Betel, Jacob continuó su viaje con renovada esperanza y confianza en que Dios lo cuidaría. Finalmente llegó a la tierra de Harán, donde vivía Labán, el hermano de su madre. Cuando Jacob llegó al pozo donde los pastores daban de beber a sus ovejas, vio a una hermosa joven llamada Raquel, que era la hija de Labán.
Raquel estaba cuidando las ovejas de su padre, y Jacob se acercó para ayudarla a darles agua. Cuando Raquel se dio cuenta de que Jacob era el hijo de Rebeca, su tía, corrió rápidamente a contarle a su padre, Labán. Labán, al escuchar las noticias, corrió a recibir a Jacob con gran alegría. «Bienvenido, hijo mío», dijo Labán, abrazando a Jacob. «Eres de mi propia carne y hueso». Jacob se quedó en la casa de Labán y comenzó a trabajar para él, cuidando de sus ovejas y ganado. Labán le preguntó a Jacob cuál quería que fuera su salario por su trabajo, y Jacob, que se había enamorado de Raquel, respondió: «Trabajaré para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor». Labán aceptó el trato, y Jacob trabajó arduamente durante 7 años. Aunque el tiempo parecía largo, los años pasaron rápidamente para Jacob porque amaba mucho a Raquel. Finalmente, después de 7 años, Jacob fue a Labán y le dijo: «Dame a mi esposa, porque mi tiempo se ha cumplido». Labán organizó una gran fiesta para la boda, pero esa noche, en lugar de dar a Raquel como esposa a Jacob, Labán engañó a Jacob y le dio a su hija mayor, Lea. Cuando Jacob se dio cuenta de lo que había sucedido, fue a hablar con Labán. «¿Qué es esto que me has hecho?», preguntó Jacob. «¿No trabajé para ti por Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Labán respondió: «En nuestra tierra no es costumbre dar a la hija menor antes de la mayor. Completa la semana de bodas con Lea, y luego te daré también a Raquel a cambio de otros 7 años de trabajo». Aunque Jacob estaba triste por haber sido engañado, aceptó el trato y trabajó otros 7 años por Raquel. Después de completar la semana de bodas con Lea, Jacob se casó con Raquel, a quien amaba mucho. Lea y Raquel eran muy diferentes, y a menudo había conflictos entre ellas. Lea sabía que Jacob amaba más a Raquel, y eso la hacía sentirse triste. Pero Dios vio el dolor de Lea y la bendijo con hijos. Lea tuvo 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel, por otro lado, no podía tener hijos, lo que la hizo sentir muy triste y celosa de su hermana. Raquel oró a Dios pidiéndole un hijo. Y finalmente Dios escuchó sus oraciones. Raquel tuvo un hijo llamado José, a quien Jacob amaba mucho. Con el tiempo, Jacob tuvo muchos más hijos. Lea tuvo más hijos, incluyendo a Isacar y Zabulón, y una hija llamada Dina. Raquel finalmente tuvo otro hijo llamado Benjamín, pero tristemente Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Jacob amaba mucho a sus hijos, pero José tenía un lugar especial en su corazón porque era el primer hijo de Raquel, su amada esposa. Después de muchos años trabajando para Labán, Jacob comenzó a sentirse inquieto y deseó regresar a su hogar en Canaán. Dios habló a Jacob y le dijo: «Vuelve a la tierra de tus padres y a tu familia, y yo estaré contigo». Jacob reunió a sus esposas, Lea y Raquel, y a sus hijos, y les contó sobre su deseo de regresar a casa. Lea y Raquel estuvieron de acuerdo en que era hora de regresar, ya que también sentían que su padre Labán no los había tratado bien. Así que Jacob preparó a su familia y a su ganado, y se dispuso a regresar a la tierra de Canaán. Mientras Jacob y su familia viajaban de regreso a Canaán, Jacob comenzó a preocuparse por lo que sucedería cuando se encontrara con su hermano Esaú. Recordó cómo había engañado a Esaú y le había robado su bendición, y temía que Esaú todavía estuviera enojado con él. Jacob envió mensajeros delante de él para encontrar a Esaú y decirle que regresaba a casa con su familia y su ganado. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: «Nos encontramos con tu hermano Esaú, y él viene a tu encuentro con 400 hombres». Jacob estaba muy asustado y oró a Dios, pidiéndole que lo protegiera a él y a su familia. También decidió enviar regalos a Esaú para apaciguarlo, esperando que eso ayudara a calmar su enojo. La noche antes de encontrarse con Esaú, Jacob se quedó solo en el campamento mientras su familia cruzaba el arroyo Jaboc.
De repente, un hombre apareció y comenzó a luchar con Jacob. Lucharon toda la noche, y cuando el hombre vio que no podía vencer a Jacob, tocó la cadera de Jacob, dislocándola. Jacob se dio cuenta de que no era un hombre ordinario con quien estaba luchando, sino un ángel de Dios. El ángel le dijo: «Déjame ir porque ya está amaneciendo». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». El ángel le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Jacob respondió: «Jacob». Entonces el ángel dijo: «Ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob llamó a ese lugar Peniel, diciendo: «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». Aunque Jacob salió cojeando debido a su cadera, estaba lleno de una nueva fuerza y confianza en Dios. A la mañana siguiente, Jacob levantó la vista y vio a Esaú y sus 400 hombres acercándose. Jacob se inclinó 7 veces hasta el suelo, mientras se acercaba a su hermano, mostrando humildad y respeto. Pero en lugar de atacarlo, Esaú corrió hacia Jacob y lo abrazó. Ambos hermanos lloraron de alegría y se reconciliaron. Jacob presentó a su familia a Esaú, y aunque al principio Esaú rechazó los regalos de Jacob, finalmente los aceptó. Esaú y Jacob hicieron las paces, y Esaú regresó a su hogar en Seir, mientras que Jacob continuó su viaje hacia Canaán. Después de reconciliarse con Esaú, Jacob y su familia continuaron su viaje hasta llegar a Betel, el lugar donde Jacob había soñado con la escalera al cielo. Dios le habló a Jacob y le dijo que construyera un altar allí en memoria de su encuentro. Jacob hizo lo que Dios le dijo, y Betel se convirtió en un lugar especial de adoración y recuerdo para Jacob y su familia. Durante su tiempo en Canaán, Raquel quedó embarazada una vez más. Mientras viajaban, Raquel entró en trabajo de parto, y aunque fue un parto muy difícil, ella dio a luz a un niño llamado Benjamín. Sin embargo, Raquel murió poco después de dar a luz. Jacob estaba devastado por la pérdida de Raquel, a quien amaba profundamente. Enterró a Raquel en el camino a Efrata, que es Belén, y levantó un pilar en su tumba. Jacob y su familia se establecieron en Siquem, donde su hija Dina fue a visitar a las mujeres del lugar. Sin embargo, el príncipe de Siquem, llamado Siquem, vio a Dina y la tomó por la fuerza. Cuando Jacob y sus hijos se enteraron de lo que había sucedido, se sintieron muy enojados y dolidos. Los hijos de Jacob, Simeón y Leví, idearon un plan para vengarse. Engañaron a los hombres de Siquem, diciéndoles que solo estarían dispuestos a dar a su hermana Dina en matrimonio si todos los hombres de Siquem se circuncidaban. Los hombres de Siquem aceptaron, y mientras se recuperaban del dolor, Simeón y Leví atacaron la ciudad y mataron a todos los hombres. Jacob estaba muy preocupado por la violencia de sus hijos y por las posibles consecuencias de sus acciones, pero Dios lo protegió a él y a su familia, y continuaron su viaje en paz. Finalmente, Jacob regresó a Hebrón, donde vivía su padre Isaac. Isaac estaba muy viejo y débil, y poco después de la llegada de Jacob, murió a la edad de 180 años. Jacob y Esaú, que habían hecho las paces, se unieron para enterrar a su padre en la cueva de Macpela, donde también estaban enterrados Abraham y Sara. Después de la muerte de Isaac, Jacob continuó viviendo en Canaán con su familia. Sin embargo, un nuevo capítulo comenzó en la vida de Jacob cuando su hijo José tuvo sueños sobre su futuro. En uno de los sueños, José vio que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro sueño, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Los hermanos de José se sintieron muy celosos y enojados por estos sueños, y finalmente vendieron a José como esclavo a unos mercaderes que iban camino a Egipto. Le dijeron a Jacob que José había sido devorado por un animal salvaje, y Jacob quedó devastado por la pérdida de su hijo amado. Muchos años después, cuando hubo una gran hambruna en la tierra de Canaán, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano.
Allí los hermanos de José se encontraron con él, aunque no lo reconocieron. José finalmente se reveló a sus hermanos y les perdonó por lo que habían hecho. José envió a buscar a Jacob y a toda la familia para que vinieran a vivir a Egipto, donde estarían a salvo de la hambruna. Jacob estaba tan emocionado de saber que su hijo amado José estaba vivo, que rápidamente empacó sus pertenencias y se dirigió a Egipto. Cuando Jacob llegó a Egipto, fue recibido con gran alegría por José y toda su familia. Jacob vivió sus últimos días en Egipto con paz y felicidad, rodeado por sus hijos y nietos. Antes de morir, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, dando profecías sobre el futuro de cada uno y su descendencia. Jacob también bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés, y los adoptó como suyos. Jacob colocó su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el mayor, dando a Efraín la bendición mayor. Jacob vivió 147 años y, antes de morir, pidió ser enterrado en la cueva de Macpela en Canaán, junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Después de su muerte, José y sus hermanos llevaron a Jacob de regreso a Canaán, y lo enterraron allí, cumpliendo su deseo final. La vida de Jacob fue una llena de aventuras, desafíos y bendiciones. Aunque enfrentó muchos obstáculos y cometió errores, siempre confió en Dios y recibió la gracia y la bendición de Él. Jacob es recordado como uno de los grandes patriarcas de Israel, y a través de sus hijos se cumplió la promesa de Dios de que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa historia animada de Jacob, un personaje increíble de la Biblia. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre su vida, sus aventuras y las valiosas lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas animadas y educativas para niños. Deja un comentario abajo para decirnos cuál fue tu parte favorita de la historia de Jacob y qué otras historias te gustaría ver en nuestro canal. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por ayudarnos a llevar estas maravillosas historias de la Biblia a más niños en todo el mundo. Nos vemos en el próximo video.